Buenas tardes, bienvenidos al debate entre los estudiantes dando a conocer sus puntos de vista sobre los modelos económicos. A continuación les explico la dinámica. Para comenzar, tomarán un papel que contiene las primeras letras del abecedario. Gracias. 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 Acosta Núñez, letra A. Chávez Moreno, letra B. Navarro Quesada, letra C. Y Rivera San Juan, letra D. Este debate constará de 3 bloques. Antecedentes con una duración de 1 minuto. Características 2 minutos. Consecuencias 2 minutos. Iniciaremos este debate con el estudiante Acosta Núñez. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó hablar sobre el modelo de desarrollo estabilizador. El gobierno de Miguel Alemán buscó combatir la inflación mediante el incremento de la producción agrícola e industrial, a través de sustitución de importaciones. Modelo económico basado en poner limitaciones a las importaciones y crear facilidades a la producción y venta de mercancía nacional. Sin embargo, hasta 1948 las importaciones siguieron creciendo al igual que la inflación, generando un desequilibrio en la balanza de pagos de México. El gasto público fue destinado a lo largo del sexenio a incentivar el crecimiento económico a costa de reducir el gasto en bienestar social. Para 1950 la inflación no había decrecido. Las grandes inversiones gubernamentales y el control de salarios causaron que el mercado interno se estrechara y que la inflación aumentara. La política que caracterizó este modelo fue ortodoxa en el ámbito fiscal y monetario. El gasto público fue destinado a incentivar el crecimiento económico. Eso es todo. Gracias, estudiante Acosta Núñez. Proseguimos con el estudiante Chávez Moreno. Para 1970, el desarrollo compartido fue un plan de corte populista que buscaba compartir los beneficios del crecimiento y una alianza entre obreros y campesinos. En los primeros meses de la presidencia de Echeverría, el nivel de actividad económica estaba deprimido, en parte por el menor gasto gubernamental por ser inicio del sexenio. Para poner en marcha la economía, decidió llevar a cabo proyectos de inversión, aun cuando estos no fueran relevantes. En la década de los 70, el presidente Luis Echeverría implementaría un último intento para rehabilitar todo lo populista. En lo económico, las reformas estaban destinadas a sustituir el modelo de estabilización. El Estado debía fortalecer su función de intervención para regular las desigualdades económicas y sociales derivadas de este mismo desarrollo. La realización de dichas reformas exigía la integración vertical de los procesos sustitutivos de importaciones, estimulando la producción de bienes de capital e intentando resolver el déficit crónico. Gracias, estudiante Chávez Moreno. Continuamos con el estudiante Navarro Quesada. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar de el tema Alianza para la Producción. Si recordamos muy bien, el modelo anterior a este era el desarrollo compartido. Este modelo proporcionó unos grandes avances sobre la tarea de mejorar una distribución del ingreso y lograr impulsar a todo México en la economía. Se dieron énfasis en temas olvidados, que serían la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, sin embargo, en términos globales, puede decirse que la economía seguida por la administración de Echeverría nunca tuvo éxito, ya que desgraciadamente López Portillo tuvo que asumir la presidencia después de con una formulación de un modelo Alianza para la Producción, intentando resolver todos los grandes problemas que el anterior desarrollo no pudo resolver. Gracias, estudiante Navarro Quesada. Finalizaremos con el estudiante Rivera San Juan.
El modelo de sustitución de importaciones surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y en menor medida la Gran Depresión, y también surgió por los problemas económicos del país, de la balanza de pagos de los países subdesarrollados y el deseo de industrializarse. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial y particularmente al finalizar esta, el gobierno reorientó el proyecto de desarrollo nacional, dando lugar a una estrategia de industrialización que se le conoce como el modelo de sustitución de importaciones, que trata de sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera que hasta ese momento predominaban en el mercado a los artículos fabricados nacionalmente de la misma naturaleza por la industria nacional. El objetivo consistió en convertir la actividad industrial en un eje de desarrollo económico y de acumulación del capital. El gobierno, para impulsar nuevamente la economía, reorienta el proyecto del desarrollo nacional, dando lugar a una estrategia de industrialización, a la cual se le conoce como modelo de sustitución de importaciones, la cual Continuó una política proteccionista y de gran intervención del Estado como agente económico en la promoción del sector industrial, iniciada en los años posteriores a la Revolución Mexicana y a la Segunda Guerra Mundial. La estrategia se basó en una aceleración selectiva del gasto del gobierno principalmente hacia el fomento de la industria interna. La política comercial para el logro del objetivo del equilibrio en la balanza de pagos se basó en no devaluar nuevamente el peso, como se había hecho varias veces en años anteriores, sino en la utilización del endeudamiento externo a largo plazo, para complementar los recursos que antes aportaban las exportaciones. Se decidió no utilizar la tasa de cambio como mecanismo de ajuste al desequilibrio interno, aceptándose la continuidad del mismo, y apoyarse principalmente en el capital extranjero, que es la inversión extranjera directa y la deuda externa, como fuente de financiamiento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. El logro del modelo de crecimiento estabilizador fue haber alcanzado un equilibrio interno completo, un crecimiento con estabilidad de precios, a costa de un continuo y permanente desequilibrio externo, financiando con un capital extranjero y un creciente déficit gubernamental del gobierno federal y empresas públicas, financiado con endeudamiento interno y externo. En resumen, la estrategia, es decir, la dirección y metas de política que se orientaron a atacar las brechas de ahorro a la inversión, y se aceptó como dada la brecha comercial, apoyándose en el capital extranjero para financiar dicho equilibrio. El crecimiento sostenido durante ese periodo costó generar condiciones para los años subsecuentes de concentración y control por parte de la inversión extranjera del sector más dinámico de la economía, la producción manufacturera. La remuneración laboral incrementó. Entonces ahí se me... Está bien. ¿Sí, no? Sigo de acuerdo. Gracias, estudiante Acosta Núñez. Proseguimos con el estudiante Chávez Moreno. Las importaciones crecieron al doble que las exportaciones, lo que refleja el agotamiento del sistema de sustitución de importaciones. El PIB creció, pero a cifras más discretas que en años anteriores. Se buscaba que el campo se reflejara como nunca antes ante la decadencia, y eso significó que dejara de ser la fuente de financiamiento tradicional de las exportaciones, por lo que se incrementó la deuda externa. Como se ve en el último caso, se observan también incrementos importantes en la cantidad de la moneda en circulación de 20%. La inflación ya estaba controlada y se desataba a cifras de 2 dígitos. Fue el periodo dentro de los 10 años siguientes donde la recaudación y sobre todo los gastos crecieron en mayor proporción, de 1971 hasta 1981. Se buscaba compartir los beneficios del crecimiento y una alianza entre obreros y campesinos. Se llevaron a cabo varios proyectos de versión y de inversión. Dentro de los puntos cabe destacar algunos cuantos: la masacre de los estudiantes en el asalto conocido como el Alcornazo. Se reconoce el dólar como una referencia del sistema monetario internacional, la devaluación del dólar en contra del peso, y se produce una crisis financiera internacional, así como también la inflación internacional y una guerra de 6 días entre Israel y Egipto, cosa que aumentó el precio del petróleo. El petróleo fue la principal actividad económica que se llevó a cabo dentro del país.
la ampliación del gasto social, así como también mejorar la distribución de los ingresos dentro del país, el fortalecimiento del sistema en la economía mixta y el aprovechamiento de los recursos naturales. Y por último, cabe destacar la participación del Estado en los procesos de producción y distribución de bienes y de los servicios que se ofrecían dentro del país. Gracias, estudiante Chávez Moreno. Continuamos con el estudiante Navarro Quesada. El modelo, Alianza para la Producción, se creó con una finalidad importante, el poder superar la crisis económica en la que se encontraba México en ese tiempo. Se legalizaron todos los trámites para que de esta manera el modelo se pusiera en marcha con todos los planes que la gente había apoyado. Si recordamos, el lema de este modelo era: la solución somos todos. Se permitió la participación de grupos políticos que se movían clandestinamente, y esto dio origen a una legitimidad muy grande. La estabilización, la recuperación, esto ayudó a una alta tasa de crecimiento económico. Si recordamos, una de las principales actividades económicas en México era el petróleo. La autorización a la banca para que recibiera depósitos en dólares, una distribución del ingreso, un abatimiento de la inflación que se estaba dando en la economía, un fortalecimiento de la producción, otorgando incentivos al sector privado para que estos dieran un mayor sustento y un apoyo grande al Estado. En el ámbito administrativo buscaba agilizar todos los trámites de manera de que no existiera duplicidad de funciones para coadyuvar a la reforma económica a salir de una crisis en la que se encontraba. En el ámbito político, permitiría que la participación en forma legal de grupos y partidos políticos que antes se movían con clandestinidad que se hicieran de una forma funcional al sistema político para legitimar la acción del Estado y darle un mayor sustento y apoyo a este. En el ámbito económico, la llamada Alianza para la Producción. Gracias, estudiante Navarro Quesada. Finalizaremos con el estudiante Rivera San Juan. Como características principales del modelo de sustitución de importaciones era hacer un eje de desarrollo la industria nacional y la acumulación del capital. Así se podía pasar de una economía basada en agricultura y minería a otra en la que la industria pudiera proveer al mercado interno, además de que las exportaciones de esta estableciera una variedad de productos agropecuarios. Este modelo aceleró la inversión industrial, además de establecer un control de los precios del mercado, con acceso al financiamiento y a las importaciones. La expansión de este modelo se relacionó directamente con el comportamiento de la economía mundial. Este modelo fue adoptado en los años 40 bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Dicho modelo impulsó el crecimiento de la industria ligera productora de bienes de consumo no duradero, lo cual se convertiría en el eje de acumulación de capital del país. Es así como el desarrollo una industrialización autocentrada o hacia adentro. El gobierno mexicano apoyó por medio de subsidios y con medidas proteccionistas a la industria nacional. También destinó gran parte del presupuesto público dando prioridad al sector industrial y marginado del sector agricultor. Todo con la finalidad de apoyar con el proceso de industrialización del país. Como características principales eran los altos subsidios a la industria local, el alto impuesto a las importaciones o bien barreras a las importaciones, el bloqueo de las inversiones extranjeras o directas, la moneda local sobrevaluada para facilitar la importación de bienes de capital que tradicionalmente son cajeros en el extranjero, promoción de la industrialización de subsidios y sustitutos, en algunos casos promover las exportaciones, el aumento del empleo local y menor impacto de los shocks externos, y el menor coste de transporte de bienes debido a que solo hay un movimiento local y una mayor tendencia a las industrias locales, siendo que sean ineficientes. Eso ya es otro pedo. Vas a tener que cortarle lo último. ¿Cuántos me faltaron? Me faltaron unos cuantos segundillos. ¿Lo vuelvo a grabar? No. Es que me quedé ahí, ¿no? Uh-huh. Me quedé, es que es como un minuto, no sé qué.
Es como 1 minuto 55, 1 minuto 53. ¿No hay pedo? Ok. Dale las consecuencias, güey, ya que estamos ahí. Sigue grabando. Continuó una política proteccionista y de gran intervención del Estado como agente económico en la promoción del sector industrial, iniciada en los años posteriores a la Revolución Mexicana y a la Segunda Guerra Mundial. La estrategia se basó en una aceleración selectiva del gasto del gobierno principalmente hacia el fomento de la industria interna. La política comercial para el logro del objetivo del equilibrio en la balanza de pagos se basó en no devaluar nuevamente el peso, como se había hecho varias veces en años anteriores, sino en la utilización del endeudamiento externo a largo plazo, para complementar los recursos que antes aportaban las exportaciones. Se decidió no utilizar la tasa de cambio como mecanismo de ajuste al desequilibrio interno, aceptándose la continuidad del mismo, y apoyarse principalmente en el capital extranjero, que es la inversión extranjera directa y la deuda externa, como fuente de financiamiento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. El logro del modelo de crecimiento estabilizador fue haber alcanzado un equilibrio interno completo, un crecimiento con estabilidad de precios, a costa de un continuo y permanente desequilibrio externo, financiando con un capital extranjero y un creciente déficit gubernamental del gobierno federal y empresas públicas, financiado con endeudamiento interno y externo. En resumen, la estrategia, es decir, la dirección y metas de política que se orientaron a atacar las brechas de ahorro a la inversión y se aceptó como dada la brecha comercial, apoyándose en el capital extranjero para financiar dicho equilibrio. El crecimiento sostenido durante ese periodo costó generar condiciones para los años subsecuentes de concentración y control por parte de la inversión extranjera del sector más dinámico de la economía, la producción manufacturera. La remuneración laboral incrementó. Entonces ahí se me... Está bien. ¿Sí, no? Sigo de acuerdo. Gracias, estudiante Acosta Núñez. Proseguimos con el estudiante Chávez Moreno. De manera tal que se dio ahí un desperdicio importante de recursos que eran vitales para sostener el ritmo de crecimiento de la economía. De esa manera, poco después de mediados de 1976, estalló en el país una crisis de balanza de pagos de enormes proporciones. La paridad del peso del dólar, que se había mantenido en 12 pesos con 50 centavos durante 22 años. Recordemos que la última devaluación había tenido lugar en la Semana Santa de 1954 bajo la gestión de Adolfo Ruiz Cortines. Finalmente, no se pudo sostener y el peso se devalúa a fin de corregir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, consecuencia del aumento desmesurado de los gastos públicos que se financiaron con emisión monetaria y con endeudamiento interno y externo que generaron una dialéctica desequilibrante al interior de la economía mexicana. Interpretación esta última que sería la explicación ortodoxa del Fondo Monetario Internacional, más conocido como la FMI, a la primera gran crisis de la balanza de pagos en México, pues otras crisis sobrevendrían después. Sin embargo, y pese al enorme aumento de los gastos públicos, del déficit fiscal del gobierno y el endeudamiento interno y externo, el crecimiento económico resultó bastante moderado, el 5% en promedio anual medido por el Producto Interno Bruto a precio de 1960, a todas luces insuficiente para solucionar el problema del subempleo y desempleo heredado del desarrollo estabilizador, más que acercarse a la economía al pleno empleo se alejó, la recaudación aumentó, pero el gasto público se incrementó en más del doble. La falta se cubrió con cierta medida con la emisión de billetes del Banco de México. El Producto Interno Bruto creció en 8.5% en ese año. Gracias, estudiante Chávez Moreno. Continuamos con el estudiante Navarro Quesada. Desgraciadamente se hicieron numerosos préstamos a países externos. La mayor parte del dinero recaudado en todo México
Su destino era sufragar la explotación, la infraestructura de depósitos petroleros. La burocracia creció considerablemente y esto generó más gasto público. A los 2 o 3 años del gobierno de López Portillo, desgraciadamente tomó varias decisiones que provocaron la crisis más grave de México. Entre ellas podemos mencionar varias. Veamos. Se contraen excesivos préstamos al extranjero, principalmente a Estados Unidos. Gran parte del dinero del país que se recaudaba era para la exploración e infraestructura de depósitos petroleros. El aparato burocrático, como ya mencionamos, considerablemente creció, generando un exagerado gasto público. La devaluación del peso, algo impresionante, era de 400%. Otro de los errores cometidos por el presidente López Portillo en su modelo económico Alianza para la Producción, el cual sustentaba direcciones: reforma económica, administrativa y política. Hablemos de estas tres. La primera, que es la económica, integraba la participación de todos los factores para vencer la crisis de México. La segunda era descentralizar algunas actividades del sector público. Y la última buscaba la participación política en forma legal de los grupos, partidos políticos, clandestinos, y cabe mencionar algo muy importante de este modelo. No fue el éxito esperado, desgraciadamente, ya que en muchos de los casos... Gracias, estudiante Navarro Quesada. Finalizaremos con el estudiante Rivera San Juan. Ahora, Si bien durante un tiempo se vivió una etapa de riqueza en algunas regiones, principalmente en el norte y noreste de la República, logrando una autosuficiencia, la realidad es que solo benefició a una parte de los productores, mientras se marginó a la mayoría de los campesinos. Como consecuencia de esta nueva política, se hicieron esperar en corto plazo que se presentara un acelerado desplazamiento de la mano de obra agrícola de zonas urbanas, al igual que una fuerte migración hacia Estados Unidos. Por fortuna, en nuestra economía durante esos años se firmó un convenio entre los gobiernos de México y Estados Unidos que permitió la contratación legal de trabajadores mexicanos. Este convenio, en cierta forma, ayudó a mitigar la demanda nacional de empleo. Al principio de los años 70 se presentó un destacamiento en la economía mexicana, por lo que se decidió fomentar la industria pesada del país, desplazando a la industria menos rentable. Las consecuencias de esta nueva política se tradujeron en el incremento de desempleo y generó impulso de una migración a Estados Unidos. Así como a largo plazo a la ineficiencia de las industrias locales, como reemplazó estas por las paraestatales, lo que nos quiere decir que el gobierno tomó un mayor control de la economía. La imagen económica de México, al igual que la fama que había generado en el país extranjero, donde se le reconocía como el creador y beneficiario del milagro mexicano, todo esto fue desapareciendo poco a poco, al darse a conocer la situación interna del país, en donde la pobreza afectaba cada vez a más millones de mexicanos y donde el desempleo y la inflación eran cada vez más evidentes. El beneficio económico del que tanto se había hablado solo llegó a unos cuantos mexicanos. El desarrollo económico era ajeno a la mayoría de los mexicanos. Esta política se siguió aplicando durante los sexenios siguientes, provocando la precipitación de una nueva crisis económica. Esto nos quiere decir que, aunque el modelo de sustitución de importaciones fue bueno durante un tiempo, la mayoría de los mexicanos no lo vio. Para concluir el debate, compararemos los modelos económicos con el modelo actual. Cada participante expondrá su punto de vista en 2 minutos. Bueno, yo les hablaré sobre mi modelo de sustitución de importaciones. Mi modelo, como tal, fue tratar de impulsar la industria local por medio de subsidios y altos aranceles a las importaciones. Esto quiere decir que era mucho mayor bajar el costo de la industria nacional, de los precios de la industria nacional, a comparación de cuando se importaba, porque los precios subían. Así pues, mi modelo fue el parteaguas de la economía mexicana, puesto que yo impulsé el modelo impulsó la industrialización. Este modelo aún sigue vigente aquí en México. Ahora se está dando con las microempresas, que representan más del 90% del PIB.
de México. Ahora estamos haciendo lo mismo pero sin aranceles, que ahora damos grandes subsidios para que creen pequeñas empresas los jóvenes emprendedores, así como apoyos a las personas del campo y a los indígenas les estamos dando apoyos también para que puedan crear y mantener la cultura viva de México. Ok, mi modelo es el desarrollo estabilizador. Mi modelo está basado en el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo tenía como objetivo mantener el desarrollo, una estabilización en el país interna mediante la estabilización de precios en el mercado interno, pero tuvieron que recurrir a una deuda externa que fue creciendo y creciendo, que ahora mismo ya tiene sus consecuencias con el modelo actual, que es la economía mixta, del que mi compañero no habló. Mi modelo más que nada se basaba en darles apoyo a los empresarios, a la industria, apoyar a la industria para que nosotros elaboráramos, como en el modelo de sustitución de importaciones, elaboráramos nuestros propios productos. Ahora hay aranceles con países en los que no se tiene un tratado de libre comercio. La mayoría de los países latinoamericanos han firmado un tratado de libre comercio con México para que no se les impongan aranceles. Aún así, tenemos nuestras propias empresas. Como ya dijo mi compañero, se ha apoyado, el gobierno ha estado apoyando a los empresarios como se hizo en el desarrollo estabilizador, se apoyó, ahora mismo también se está apoyando y creo que vamos por buen camino. Bueno, mi tema fue el desarrollo compartido, que en sí lo que buscó era corregir algunos aspectos que tenía acerca sobre el desarrollo estabilizador. Esto con el fin de ayudar más que nada, por lo contrario al de mi compañero, al sector público y no al privado. Esto para poder hacer crecer una economía dentro de los pobladores, para que no se concentrara toda la riqueza global en un solo aspecto económico. Lamentablemente en también hablamos de que los campesinos fueron olvidados por completo durante este periodo, lo cual afectó grandemente a la producción agrícola durante los años en donde se aplicó este modelo. Otra de las características que tuvo es de que se devaluó la moneda realmente mucho, y por otro lado creció el Producto Interno Bruto en un 5% en ese periodo. En cierta forma, en los aspectos similares con los que se tiene con respecto al modelo económico que se planteó actualmente, que es el neoliberal, es de que se enfoca en ayudar también al sector público y no solo al privado. Esto con el fin de ayudar a ambas partes para que ninguno de los dos pierda sus intereses dentro de la economía en México. Bueno, mi modelo fue el de Alianza para la Producción. Si recordamos, cada uno de los modelos anteriores fue buscando un tipo de organización que permitiera que la economía y la política mexicana se incrementaran. Pero desgraciadamente cada uno de sus modelos económicos, como todo, trae consecuencias, ya sean malas o buenas. En general, cada uno de los modelos trajo consecuencias que el pueblo mexicano hasta ahorita ha traído acarreando. Desgraciadamente, en el modelo de mi compañero, la deuda interna creció un poco más. Y mi modelo pretendía quitar toda esa deuda. Era incrementar los aspectos que no habían tenido una gran explotación. Por ejemplo, era la ciencia y la tecnología. Esos aspectos, si recordamos, estaban absolutamente olvidados. La economía de México estaba por los suelos, el peso estaba siendo devaluado conforme al dólar, y el modelo económico de Alianza para la Producción pretendía aumentar el valor del peso, la economía mexicana, y que la política fuera justa para todos. Si recordamos,
Esto era para el petróleo, era una base fundamental de México y hasta ahora lo es. Pero desgraciadamente José López Portillo tomó varias decisiones que afectaron a México. Desgraciadamente el peso se devaluó en un 400% en su desarrollo estabilizador. Alianza para la Producción. Hablando un poco más, el desarrollo o el modelo que se tiene ahora en México se supone que está pretendiendo aumentar la economía mexicana, pero por lo contrario, por lo que hemos visto, no se está logrando. El modelo que hoy se tiene es un recuento de cada uno de los modelos anteriores y se basa de una economía mixta, de un mercado libre. Bueno, creo que con esto concluimos, ¿no, amigos? No. Concluimos, nunca se concluye nada. A ver. No era para que se cortara, pendejo. Era para continuar, para hacer la conclusión seguida. Yo le dije a Manny que debatiéramos. Segundo debate. Bueno, para concluir, tenemos algunos aspectos que vamos a mencionar cada uno de nuestros tres compañeros y yo mismo acerca de nuestros modelos. Comenzamos con el modelo de sustitución de importaciones a cargo de mi compañero Rivera San Juan. Bueno, el modelo de sustitución de importaciones fue muy importante porque apoyó a la industria nacional y a los empresarios, pero lo malo es que no lo reguló, dando así un crecimiento desuniforme y haciendo que la economía mexicana creciera, pero no uniformemente. Exacto. Mi modelo fue una continuación, el desarrollo estabilizador de la sustitución de importaciones. Nosotros en el modelo de desarrollo estabilizador apoyamos a los empresarios. Aquí fue cuando tratamos de estabilizar el mercado interno, evitamos la inflación y evitamos una devaluación muy alta del peso, pero estuvo mal porque en la riqueza de México el 50% de los ingresos de los mexicanos estaban solo concentrados en un 10% de la población que era burguesa en su totalidad y la clase campesina y obrera era pobre. Bueno, mi modelo, en él intervino el Estado dentro de la economía mexicana para poder regular y ayudar más que nada al sector público en lugar del privado, para poder regular aquellas irregularidades que se tenían dentro de nuestro sistema económico, pero lamentablemente se olvidaron de la clase obrera y campesina dentro de este mismo periodo y también afectó que se tuvo una de las mayores devaluaciones que se ha tenido en México después de 54 años de ella, que se dio en 1974. Bueno, para finalizar mi modelo, se crearon las industrias paraestatales que, siguiendo del modelo anterior, intentaba regular todo lo que estaba mal, si se podría considerar de esa forma. Las bases de este modelo era el petróleo, los yacimientos de petróleo, y con el modelo actual eso se puede ver. El modelo actual, como Pemex, es una infraestructura petrolera que gracias al modelo de Alianza para la Producción esto se pudo llevar a cabo. Bueno, esas serían nuestras conclusiones y por último les decimos de que el sistema que tiene el modelo económico actual, el neoliberal, conserva algunos de los aspectos de cada uno de los antes mencionados. Desde la sustitución de importaciones, empezado en 1940, hasta Alianza para la Producción, hasta 1982. Y pues eso sería todo.